Muy bien, ahora voy a explicar problemas sobre movimiento circular uniformemente variado. Los siguientes problemas son problemas de movimiento circular uniformemente variado, en el cual se aplican fórmulas específicas para este tipo de problemas, ¿ya? El siguiente problema dice: una plataforma circular gira sobre un eje desde el reposo y su velocidad angular aumenta uniformemente al cabo de 20 segundos, alcanza a 1200 revoluciones por minuto. Calcular, inciso A, la aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Inciso B, la aceleración lineal de un punto situado a 3 metros de su centro. Bien, entonces vamos a ir detallando por partes. Dice primero, una plataforma circular gira sobre su propio eje desde el reposo. Cuando me indica acá reposo, y cuando me dice reposo, significa que la velocidad al inicio es cero, o sea, la velocidad angular cero. Entonces vamos a ir ahí anotando los datos. Están todos los datos. Entonces, la velocidad WI, velocidad angular inicial, es cero, ¿ya? Porque dice que inicialmente la plataforma estaba quieta, ¿no? Y luego empieza a moverse. Una vez que se mueve, dice, su velocidad angular aumenta, va aumentando uniformemente, y al cabo de 20 segundos, en un tiempo, eso sería tiempo de 20 segundos, alcanza a 1200 revoluciones por minuto. O sea que la plataforma de estar en reposo empieza a girar, va aumentando su velocidad angular, hasta que llegue a los 20 segundos, su velocidad llega a 1200 revoluciones por sobre minuto. Entonces aquí tenemos velocidad angular final, es 1200 revoluciones sobre el minuto. Así se pone, ¿no? RPM es revoluciones por minuto, y se pone así, ¿no? Como está acá. Bien, pero como está en minuto, tenemos que llevarlo a segundo, convertirlo a segundo. Entonces, 1200 ya se divide entre 60, porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces, si 1200 dividido entre 60 me va a dar 20. Utilizando la calculadora, 1200 dividido entre 60 me da igual a 20. Entonces, con este dato voy a trabajar 20 revoluciones sobre segundo. ¿Ya? No vamos a trabajar con minutos. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos los tres datos necesarios para poder resolver el problema. Siempre todos los problemas generalmente nos tiene que dar tres datos, ¿no? Tengo la velocidad angular inicial 0, tengo el tiempo de 20 segundos, y luego tengo la velocidad angular final de 20 revoluciones sobre segundo. Pregunta, dice, calcule o calcular, ¿no? Inciso A, calcular la aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí está la pregunta. Aceleración angular se simboliza por la letra alfa, ¿ya? Esa sería la incógnita, y que tiene que salir en radianes sobre segundo al cuadrado. Pregunta, inciso B, la aceleración lineal. Cuando dice aceleración lineal, se refiere a lo que es tangencial igual. Aceleración tangencial. Entonces, AT se simboliza aceleración tangencial. Esa es mi otra incógnita. Pero voy a calcular la aceleración tangencial o lineal en un punto situado a 3 metros de su centro. O sea que su radio sería 3 metros. Esos serían todos los datos que tenemos en el problema, ¿no? Están los datos, están las incógnitas, que serían las preguntas, ¿ya? Y las unidades también correspondientes, que hemos hecho la conversión de minuto a segundo. Bien, una vez que tenemos los datos, seguimos para resolver las variables, las incógnitas, vamos a aplicar fórmulas, ¿no? Las últimas tres fórmulas, el formulario donde dice las tres fórmulas del movimiento circular uniformemente variado, voy a utilizar la primera. La primera fórmula sería esta, que me dice que velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más alfa, que es aceleración angular, por el tiempo. ¿Ya? Por el tiempo.
Entonces, como la pregunta del inciso A, hallar alfa, o sea, hallar aceleración angular, entonces esta variable tengo que despejarla de esta ecuación. Esa es mi incógnita, ¿no? Esta es mi pregunta, ¿no? Entonces tengo que despejar. Bien, voy a hacer el procedimiento de despeje de alfa. Primer paso, el siguiente paso sería invertir la ecuación. ¿Ya? Invertir la ecuación. Quiere decir que lo que está al lado derecho va al lado izquierdo y lo que está al lado izquierdo va al lado derecho, ¿no? Volcar la ecuación o invertir la ecuación. Bien, una vez que se invierte la ecuación, en el siguiente paso, la velocidad inicial, angular inicial, pasaría a restar al otro miembro y al mismo tiempo el tiempo pasaría a dividir, ¿no? ¿Ya? En el mismo paso vamos a hacer. Entonces ahí, ¿ya? En el mismo paso se hizo dos pasos en uno. Primero, pasó la velocidad angular inicial a restar menos y el tiempo pasó a dividir. ¿Ya? De esa manera ya tenemos despejada alfa. Ese sería el despeje, ¿no? De alfa. Bien, luego continuamos. En el siguiente paso es el reemplazo de valores. Ya estamos reemplazando, es decir, la velocidad angular final sería de 20 revoluciones, como aquí ya convertimos, 20 revoluciones sobre segundo, menos la velocidad angular inicial, que es 0, menos el 0 sobre el tiempo, que es 20 segundos. Bien. Una vez reemplazado, entonces hacemos el cálculo con la calculadora. Sería 20 menos 0, sigue siendo 20 sobre 20, entonces el resultado es 1. 20 sobre 20, 1. 1, las unidades correspondientes son revoluciones, porque están aquí revoluciones, y al multiplicar segundos por segundo, sale segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad angular sale 1 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Pero la pregunta me dice en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos que llegar a eso, a radianes sobre segundo al cuadrado, no en revolución. Entonces, para convertirlo a radianes se hace esta siguiente conversión. Entonces, aquí vamos a multiplicar por una revolución, o sea, una vuelta, que es lo mismo, una revolución equivale a 2 pi radianes. 2 pi radianes. Pi es un valor numérico, ¿no? Entonces, aquí en el caso, ya simplificando, revoluciones con revoluciones se simplifica. Entonces se multiplica 1 por 2 por pi. El valor del pi es 3.1416, ¿no? La calculadora lo tiene. Entonces se multiplica 1 por 2 por pi, me va a dar como resultado 6.28 radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es la respuesta final, ¿no? Para el inciso A, ¿no? Entonces ya tenemos una respuesta en radianes sobre segundo. Para llegar a eso hay que hacer esa conversión, ¿ya? Bien, ya tenemos el inciso A. Vamos al inciso B, donde me dice hallar la aceleración tangencial o lineal. Entonces, hay una fórmula anterior del movimiento circular uniforme, donde dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Esta fórmula es de la primera parte que avanzamos en la anterior clase, ¿no? Está en el formulario. Aceleración AT, aceleración tangencial, es igual a aceleración angular por el radio. Bien, como ya tenemos la aceleración angular aquí en 6.28, reemplazamos 6,28 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio, que es 3 metros. Bien, una vez que se multiplica eso, sale un resultado, ¿no? 6.28 por 3 me va a dar 18.81. 18.81. Radianes se eliminan de por sí solas, ¿no? Se elimina y solamente quedaría en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos la segunda respuesta. Listo, ahí termina el problema. Con eso respondimos el inciso A y el inciso B. Continuamos con otro problema.
acá me dice otro problema, en el cual dice que una sierra eléctrica circular, obviamente, de 24 centímetros de diámetro. La sierra tiene 24 centímetros de diámetro. Gira a 4200 revoluciones por minuto. Desde el momento en que se desconecta la sierra, se desenchufa, se detiene en 12 segundos. Calcular, inciso A, la desaceleración angular, inciso B, la aceleración tangencial, inciso C, el desplazamiento angular, e inciso D, el número de vueltas. ¿Bien? Vamos por partes. Entonces, cuando me dice que la sierra tiene un diámetro de 24 centímetros, entonces en sí el radio sería la mitad, porque el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, la mitad de 24 es 12 centímetros, ¿ya? Convertido a metros serían 0,12 metros. ¿Ya? Para convertirlo se lo divide entre 100 y quedarían 0,12 metros. Y gira con una velocidad angular, esto sería la velocidad angular inicial, porque gira en el momento 4200 revoluciones por minuto, esa sería la velocidad angular inicial. Que convertido a segundo, porque hay que convertir minuto a segundo, dividido entre 60, me va a dar 70 revoluciones sobre segundo. Esa es la conversión. Luego dice, se desconecta la sierra y se va a detener, ¿no? Se detiene en 12 segundos. O sea, quiere decir que al decir detenerse o detiene, su velocidad angular final es 0. ¿Sí? El tiempo que transcurre hasta detenerse sería 12 segundos, que sería el dato del tiempo. Ahí es. Entonces tenemos todos esos 4 datos. Vamos a ir respondiendo al inciso A. Dice, cuando dice desaceleración, está indicando que disminuye su velocidad angular. Su aceleración angular también va a quedar, va a ser negativa, porque disminuye su velocidad angular. Ya por eso se llama desaceleración. Entonces, voy a hallar alfa, que es la desaceleración angular. Luego en el inciso B me dice aceleración tangencial. En el inciso C, desplazamiento angular. Desplazamiento significa que es el ángulo que gira, ¿no? ¿Cuántos radianes de giro tiene la sierra? Entonces sería tita, que es la cantidad de radianes. Y en el inciso D es lo mismo, pero en números de vueltas. Cantidad de vueltas, que es tita igual. O sea que tita es el símbolo que me indica desplazamiento o movimiento angular o desplazamiento angular, y también me indica las cantidades de revoluciones o vueltas. Bien, entonces ya tenemos todos los datos, tenemos las incógnitas. Vamos a aplicar las fórmulas. Primero, para hallar la aceleración angular alfa, utilizo la primera fórmula del movimiento circular uniformemente variable, que sería nuevamente esa, ¿no? Velocidad angular final es igual a velocidad inicial más alfa por t. Alfa es aceleración angular. Otra vez la incógnita es alfa. Entonces tengo que hacer el despeje de alfa, nuevamente aplicando los mismos pasos que le expliqué en el problema número 3. Invierte la ecuación, está invertida la ecuación. Luego la velocidad angular inicial pasa al otro lado y el tiempo pasa a dividir. En ese siguiente paso, ahí está, ¿no? Pasa a restar y el tiempo pasa a dividir. ¿Ya? Bueno, como ya tenemos los datos, la velocidad angular final es 0, la velocidad angular inicial es 70, el tiempo es 12, entonces se reemplaza. En el siguiente paso, reemplazamos 0 menos 70 revoluciones sobre segundo sobre 12 segundos. Entonces, haciendo esa operación en calculadora va a salir un valor negativo. ¿Ya? Siempre la aceleración angular cuando sale negativo es porque disminuye su velocidad angular. Entonces se va frenando y obviamente que dice que se frena hasta detenerse, ¿no? Entonces tenemos el resultado de menos 5,83 revoluciones sobre segundo al cuadrado. ¿Ya?
Entonces la aceleración angular hay que convertirlo a radianes siempre. Aquí está en revoluciones. Y hay que convertirlo a radianes. Entonces la conversión es ahí. Una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿no? En el cual aquí simplificamos revoluciones con revoluciones y se multiplica menos 5.83 por 2 y por pi. La calculadora ya tiene el valor de pi. Y eso me da como resultado, obviamente, negativo menos 36,6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo, ya tenemos la aceleración angular, alfa. Ya respondimos el inciso A. Ahora vamos a responder el inciso B, la aceleración tangencial. Otra vez hacemos uso de una fórmula de aceleración tangencial que está en la fórmula anterior, en el formulario, en el cual dice ahí, aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio, por L. Ahí. Ya tenemos la aceleración angular, que es negativa, menos 36,6. Y ya tenemos el radio, que es 0,12 metros. Reemplazamos entonces. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces aquí me tiene que salir negativo. Entonces aquí vamos a poner, aquí me olvidé poner, es menos 36,6 radianes sobre segundo por 0,2. Multiplicado eso, desaparece radianes y queda metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración tangencial me va a salir un valor negativo, obviamente, ¿no? Multiplicar sale menos, le vamos a poner menos 4.4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Este es el inciso B. Vamos al siguiente ahora. Tenemos que hallar la cantidad de vueltas, θ, cantidad de revoluciones o desplazamiento angular. Para eso tenemos otra fórmula, ¿no? En el cual vamos a utilizar la fórmula también del movimiento rectilíneo, movimiento circular uniformemente variable. Entonces, la segunda fórmula sería θ, cantidad de vuelta o desplazamiento angular, es igual a la velocidad angular inicial por tiempo más 0,5 por alfa, que es aceleración angular, por el tiempo al cuadrado. Esa sería la. Entonces aquí ya no hay que despejar porque lo que quiero es θ. Entonces este símbolo llamado θ, que es la aceleración angular, perdón, el desplazamiento angular, entonces ya está despejada, no es necesario hacer el despeje. ¿Ya? Entonces directamente se reemplaza valores. Vamos a reemplazar los valores. Ahí está. ¿Ya? Y nos fijamos. Velocidad angular inicial es 70 revoluciones sobre segundo. El tiempo es por 12 segundos. Más 0,5. Alfa es negativo, ¿no? Entonces, lo que sí aquí no vamos a reemplazar este valor que es menos 36,6. ¿Por qué? Porque como esto está en revoluciones, 70 revoluciones, entonces tengo que reemplazarlo, este valor de acá. Ese valor, menos 5,83 revoluciones por la unidad de revoluciones. Porque si ponen este de acá, 36,6, esto está en radianes, entonces no son compatibles. Radianes con revoluciones no van, no son iguales. Entonces, tiene que ser el valor de menos, entre paréntesis, porque es negativo, de menos 5,83 revoluciones sobre segundo al cuadrado, ¿no? Cierro paréntesis y pongo el valor del tiempo entre paréntesis porque está al cuadrado. Ya, el tiempo es de 12 segundos, ahí está, 12 segundos al cuadrado. Bien, todo eso es reemplazo de valores a la fórmula. ¿Ya? En el siguiente paso es que vamos a multiplicar 70 por 12. 70 por 12. Segundos con segundos se van a simplificar acá. Entonces, en el siguiente paso, ya está multiplicado en la calculadora. 70 por 12 me da 840. Segundos con segundos se va y me queda solo en revoluciones. ¿Me entiende? Bien, entonces acá, en el siguiente, toda esta operación de acá se hace lo siguiente. Primero los signos. Como aquí es más y aquí hay menos, entonces más por menos me da menos. Ahí está el menos.
Más por menos, igualmente. ¿Ya? Ahora se multiplica 0,5 por 5.83 por 12 elevado al cuadrado. ¿Ya? Me va a dar un resultado redondeando a 420 revoluciones. ¿Ya? Si aquí hubiera estado con radianes, entonces hubiera quedado en radianes. ¿Ya? Y revoluciones con radianes no se pueden restar. Por eso es que yo puse el valor de menos 5.83. Bien, entonces estos dos valores parciales me resultan primero del producto acá y el segundo también del producto de 0,5 por 583 por 12 al cuadrado. Ustedes verifiquen en calculadora. Finalmente se resta eso y me queda un resultado final de 420 revoluciones. 840 menos 420 da igual 420. Bien, entonces esta respuesta corresponde al resultado de que la sierra gira 420 vueltas o revoluciones en 12 segundos hasta que se detiene. ¿Ya? Entonces con este resultado de acá de 420 revoluciones, estoy respondiendo el inciso D, que me dice el número de vueltas. El inciso D, acá, que me dice que es el número de vueltas. Entonces, nos saltamos, ¿no? Este era el inciso A, este era el inciso B, y este ya sería el inciso D. Ya no faltaría el inciso C, porque en el C me pide que calcule lo mismo, pero en radianes. Cuando dice desplazamiento angular, es que tiene que estar en radianes. Entonces, este mismo resultado que ya obtuvimos acá de 420 revoluciones, solamente hay que convertirlo a radianes. Ahí está, aquí vamos a hacer la conversión. ¿Ya? Acá en el cual 420 revoluciones por una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿no? Revolución con revolución se van y se multiplica 420 por 2 y por pi y me da como resultado final de 2639 redondeados, ¿no? Radianes. Ese es el ángulo de giro que realiza, ¿no? En 420 revoluciones equivale a 2639 radianes. Bien, con esto responde el inciso C, entre el inciso D y el inciso C. Bien, ya están todos los incisos, entonces con eso se concluye el problema número 4.